Aquí no solo se cuentan historias, aquí se despiertan recuerdos, sombras y miedos que creías olvidados. Cada relato se arrastra desde la oscuridad para quedarse contigo cuando todo queda en silencio. Si sientes la presencia, deja tu like y suscríbete. La noche acaba de comenzar. Hay algo que la gente que nunca ha trabajado de noche no entiende. Algo que no se puede explicar con palabras simples. Cuando el sol se esconde y la mayoría de las personas están en sus casas, seguras bajo sus cobijas, existe otro mundo que despierta. Un mundo donde las sombras son más largas, donde los sonidos se escuchan diferente, donde tu mente empieza a jugarte trucos que al principio crees que son solo cansancio. Yo solía ser de los que no creían en nada, de los que se burlaban cuando alguien contaba historias extrañas. Pensaba que todo tenía una explicación lógica, que los fantasmas y esas cosas eran puras invenciones de gente con mucha imaginación. Pero hay experiencias que te cambian, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Y cuando te pasan a ti, cuando las vives en carne propia, ya no puedes seguir negando que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Lo peor de todo es que estas cosas no pasan en lugares abandonados o en casas viejas como en las películas. No, pasan en lugares comunes, donde menos te lo esperas. En tu trabajo, en una gasolinera cualquiera al lado de la carretera. Y cuando empiezan a pasar, ya no puedes escapar porque necesitas el dinero, porque tienes que seguir yendo cada noche, sabiendo que algo está mal, que algo te está observando. Mi nombre es Ricardo Méndez Soto, y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y durante casi 2 años, trabajé en el turno nocturno de una gasolinera en las afueras de la ciudad. Era una gasolinera como cualquier otra. Nada especial. 4 bombas de gasolina, una tiendita pequeña adentro, baños que siempre estaban sucios no importaba cuántas veces los limpiaras, y un estacionamiento con 3 luces que parpadeaban de vez en cuando. Conseguí ese trabajo porque necesitaba el dinero. Mi esposa acababa de tener a nuestro segundo hijo, y con mi sueldo del trabajo de día, no nos alcanzaba para nada. Los turnos nocturnos pagaban el doble, y aunque odiaba la idea de no dormir bien, no tenía otra opción. Mi jefe era un señor mayor que casi nunca aparecía por ahí. Me dio las llaves, me explicó lo básico en media hora, y me dijo que mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Las primeras semanas fueron normales, aburridas pero normales. Llegaban algunos clientes de madrugada, camioneros que iban de paso, taxistas que trabajaban toda la noche, chavos que salían de fiestas. La mayoría solo querían su gasolina y seguir su camino. Algunos entraban a comprar cigarros o café. Yo pasaba el tiempo limpiando, ordenando los productos de la tienda, viendo videos en mi teléfono cuando no había nadie. La gasolinera estaba ubicada en una zona rara. A un lado había un terreno baldío enorme lleno de hierba seca y basura. Del otro lado estaba la carretera que conectaba con varios pueblos pequeños. Atrás de la gasolinera había un bosquecito de árboles flacos y retorcidos que se veían negros en la noche. Durante el día, todo se veía normal, pero en la noche, ese lugar cambiaba. Se sentía vacío y lleno al mismo tiempo, si eso tiene sentido. Todo empezó a ponerse raro como al mes de estar ahí. Fue una noche de martes. Lo recuerdo perfectamente porque los martes casi nunca llegaba nadie, y yo estaba feliz de poder descansar un poco. Eran como las 2 de la mañana cuando escuché que un carro se estacionaba afuera. Me asomé por la ventana de la tienda y vi un carro viejo, de esos modelos de los 80, todo oxidado y con un color que no podía definir bien con la luz amarillenta de las lámparas. Del carro se bajó un hombre alto y muy delgado. Usaba un saco negro que le quedaba grande y pantalones que parecían estar mojados aunque no había llovido. No podía verle bien la cara porque tenía la cabeza agachada, pero algo en la forma en que caminaba me puso nervioso. No caminaba normal. Era como si arrastrara los pies, pero al mismo tiempo se movía rápido. No sé cómo explicarlo mejor. Se acercó a una de las bombas y se quedó ahí parado. Esperé a que me hiciera señas o que tocara el cristal para que le pusiera gasolina, pero no hizo nada. Solo se quedó ahí, completamente inmóvil, con la cabeza agachada mirando al suelo.
Pasaron como 5 minutos así. Yo empecé a sentir que algo no estaba bien. El corazón me empezó a latir más rápido y una sensación fría me recorrió la espalda. Agarré el micrófono del altavoz que usábamos para hablarle a los clientes desde adentro y le dije que si necesitaba algo. Mi voz sonó rara por el altavoz, como metálica y lejana. El hombre no se movió. No volteó a verme ni dio señal de haberme escuchado. Volví a hablarle, esta vez más fuerte, preguntándole si quería gasolina o si iba a comprar algo. Nada. Seguía ahí parado como estatua. En ese momento pensé que tal vez era un borracho o alguien drogado que no sabía ni dónde estaba. Esas cosas pasaban a veces. Pero había algo diferente en este tipo. Algo que me hacía querer quedarme adentro de la tienda con la puerta cerrada. Finalmente decidí que tenía que salir a ver qué pasaba. Agarré una lámpara que teníamos para emergencias y abrí la puerta. El aire de la noche estaba frío y olía raro, como a tierra mojada, y algo más que no podía identificar. Algo dulce y desagradable al mismo tiempo. Me acerqué al hombre despacio, manteniendo mi distancia. «Señor», le dije, «¿necesita ayuda?» El hombre seguía sin moverse. Estaba a unos 3 metros de él cuando finalmente levantó la cabeza. Y lo que vi me dejó helado en mi lugar. Su cara estaba completamente pálida, pero no de una palidez normal. Era una palidez grisácea, como de alguien que llevaba mucho tiempo enfermo. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros. No tenían blanco ni iris ni nada. Solo negro profundo que parecía absorber la luz de mi lámpara. Me miró directo a los ojos y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, mostrando todos sus dientes que también se veían grises. No dijo nada. Solo me quedó mirando con esa sonrisa horrible mientras yo sentía que mis piernas no querían moverse. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos o minutos. Pero de repente el hombre dio un paso hacia atrás, luego otro, sin dejar de mirarme, sin parpadear. Caminó de espaldas hasta su carro, abrió la puerta todavía mirándome, se metió y arrancó el motor. El carro hizo un ruido espantoso, como de metal raspando metal. Se fue lentamente por la carretera y lo vi alejarse hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Me quedé ahí parado afuera de la gasolinera sin poder mover ni un músculo durante varios minutos. Mi cuerpo estaba temblando y sentía un frío que venía de adentro. Finalmente logré caminar de vuelta a la tienda. Cerré la puerta con seguro, algo que normalmente no hacía, y me senté en el suelo detrás del mostrador con la espalda contra la pared. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que estaba cansado y había visto mal, que el tipo solo era un raro que quería asustarme o algo así. Pero sabía que no era cierto. Había algo profundamente mal en ese hombre. Algo que no era humano o que había dejado de serlo hacía mucho tiempo. El resto de la noche la pasé en un estado de alerta constante. Cada ruido me hacía brincar. Cada sombra que se movía afuera me hacía agarrar mi teléfono listo para llamar a la policía. Pero no pasó nada más. Cuando salió el sol a las 6 de la mañana sentí un alivio enorme. La luz del día hacía que todo pareciera menos amenazador, menos real. Cuando llegó el muchacho del turno de la mañana, un chavo joven llamado Daniel, no le dije nada sobre lo que había pasado. No sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco. Me fui a mi casa, abracé a mi esposa y a mis hijos, y traté de dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos veía esa cara pálida y esos ojos negros mirándome. Esa sonrisa imposible. Pensé seriamente en renunciar, en decirle a mi jefe que no podía seguir trabajando ahí. Pero cuando me calmé y lo pensé mejor, me di cuenta de que no podía. Necesitaba ese dinero. Y además, me dije a mí mismo, probablemente fue solo un incidente aislado. Un tipo raro que pasó por ahí. No iba a volver, pero estaba equivocado, muy equivocado. Pasaron 3 días antes de que volviera a pasar algo extraño. 3 días en los que intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio o de mi imaginación. 3 días en los que cada turno me ponía más nervioso, esperando ver ese carro viejo aparecer de nuevo en el estacionamiento. Pero no apareció. Los clientes que llegaban eran normales, camioneros cansados, gente regresando tarde del trabajo, algún que otro cliente comprando cosas de la tienda.
Empecé a relajarme un poco, a pensar que realmente había sido solo mi mente jugándome una mala pasada. El viernes de esa semana incluso me reí de mí mismo por haberme asustado tanto. Qué tonto había sido. Seguramente el tipo era solo un drogadicto con lentes de contacto raros o algo así. Esa misma noche, el viernes como a la 1 de la mañana, llegó una señora en una camioneta blanca. Era una mujer de unos 40 años, se veía normal, con ropa de trabajo y cara de cansada. Me pidió que le pusiera gasolina y entró a la tienda a comprar un café y unas galletas. Mientras le pasaba sus cosas por la caja registradora, me dijo algo que me dejó frío. «Oiga», me preguntó mientras sacaba su cartera, «¿usted ha visto cosas raras por aquí en las noches?». Me quedé mirándola sin saber qué decir. ¿Por qué me preguntaba eso? ¿Había visto ella también al hombre de los ojos negros? ¿A qué se refiere?, le pregunté tratando de sonar casual. Ella me miró directo a los ojos y pude ver que estaba asustada. No era curiosidad lo que había en su mirada, era miedo real. «Es que yo paso por aquí seguido», dijo en voz baja como si alguien pudiera escucharnos. «Trabajo en el hospital que está como a 20 kilómetros de aquí y salgo tarde. Y las últimas semanas he visto gente parada en ese terreno baldío de al lado, en la madrugada, solo parados ahí mirando hacia la carretera, y no se mueven. He pasado varias veces y siguen ahí, en el mismo lugar, sin moverse para nada». Sentí que mi estómago se retorcía. No le conté lo del hombre del carro viejo, no sé por qué. Tal vez porque decirlo en voz alta lo haría más real. Le dije que no había visto nada raro, que probablemente era gente sin casa buscando dónde dormir. Ella no pareció muy convencida con mi respuesta, pero asintió. Pagó sus cosas y se fue. Después de que se fue, hice algo que sabía que no debía hacer. Salí de la tienda y caminé hacia el lado del estacionamiento que daba al terreno baldío. Había una cerca de alambre rota por varios lados. Me asomé tratando de ver en la oscuridad. Las luces de la gasolinera no llegaban muy lejos y el terreno era grande, tal vez del tamaño de una cancha de fútbol o más. Al principio no vi nada. Solo hierba alta moviéndose con el viento y basura tirada por todos lados. Bolsas de plástico, llantas viejas, pedazos de metal. Pero entonces mis ojos se ajustaron a la oscuridad y lo vi. A lo lejos, casi en el otro extremo del terreno, había alguien parado. Una figura oscura completamente inmóvil. Me quedé mirando fijamente tratando de ver mejor. La figura estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero definitivamente era una persona. Y estaba mirando hacia donde yo estaba, hacia la gasolinera. No podía ver su cara, pero podía sentir su mirada sobre mí. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Entré rápidamente a la tienda y cerré la puerta. Mi respiración estaba agitada y podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. Me forcé a no mirar hacia el terreno otra vez. Me dije que solo era alguien caminando por ahí, que no tenía nada que ver conmigo. Pero durante el resto de la noche sentí esa mirada. Sentí que alguien me estaba observando desde la oscuridad. Cada vez que un cliente llegaba me sobresaltaba. Cada vez que tenía que salir a poner gasolina miraba nerviosamente hacia el terreno esperando ver algo moviéndose ahí. Nada más pasó esa noche. Cuando salió el sol y Daniel llegó para su turno, salí de ahí prácticamente corriendo. En el camino a mi casa no pude evitar pensar en lo que la señora me había dicho. Gente parada en el terreno, sin moverse. ¿Cuánta gente? ¿Qué estaban haciendo ahí? Esa tarde cuando desperté le pregunté a mi esposa si creía en cosas paranormales. Ella me miró extrañada y me preguntó por qué. Le dije que solo era curiosidad, que había visto una película o algo así. Me dijo que ella no creía en esas cosas, que todo tenía una explicación lógica. Yo solo asentí, pero no pude evitar sentir que estaba equivocada. Los siguientes días fueron cada vez más extraños. Clientes que nunca había visto antes empezaron a aparecer con más frecuencia. Y todos tenían algo raro. No era nada obvio como el hombre del carro viejo, pero había algo en ellos que no encajaba. La forma en que se movían era un poco lenta, un poco rígida. La forma en que hablaban era plana, sin entonación, como si estuvieran leyendo de un guión. Y todos, sin excepción, me miraban de más.
Me observaban con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Una noche llegó un hombre con su hijo. Bueno, eso parecía al menos. El hombre era de mediana edad, gordito, con bigote. El niño tendría unos 8 o 9 años, delgado, con el pelo muy corto. Entraron juntos a la tienda y el hombre me pidió que les pusiera gasolina. Mientras yo salía a hacerlo, ellos se quedaron adentro mirando los productos. Cuando volví a entrar, algo me llamó la atención. El niño estaba parado frente al refrigerador de los refrescos, pero no se estaba moviendo para nada. No estaba viendo los refrescos ni eligiendo cuál comprar. Solo estaba ahí parado mirando el refrigerador. El hombre, su supuesto padre, estaba del otro lado de la tienda haciendo exactamente lo mismo, parado frente a los anaqueles de botanas sin moverse, sin parpadear. Oigan, les dije, ¿van a comprar algo? El hombre volteó a verme muy lentamente. Su movimiento era mecánico como el de un robot. Me miró con ojos vacíos y dijo con voz monótona, «Todavía estamos viendo». El niño no se movió. No volteó cuando su padre habló. Siguió mirando el refrigerador como si fuera lo más fascinante del mundo. Me acerqué un poco más al niño tratando de ver su reflejo en el cristal del refrigerador. Lo que vi casi me hace gritar. En el reflejo, el niño no estaba mirando hacia el refrigerador. Estaba mirando directamente hacia mí. Sus ojos en el reflejo estaban clavados en mí aunque su cuerpo seguía de frente al refrigerador. Y estaba sonriendo. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. Retrocedí tropezándome con una caja de refrescos que estaba en el suelo. El ruido rompió el silencio extraño de la tienda. De repente el hombre se acercó al mostrador, puso un billete y dijo, «Solo la gasolina». Agarró al niño de la mano y salieron de la tienda. Los vi subirse a su carro y alejarse. Mis manos temblaban tanto que apenas pude guardar el dinero en la caja. Algo andaba muy mal. Muy mal. Esa misma noche, como a las 4 de la mañana, pasó algo que me hizo considerar seriamente largarme de ahí y no volver nunca. Estaba sentado detrás del mostrador cuando escuché un golpe en la ventana de la tienda. Levanté la vista y casi me da un infarto. Había alguien pegado al cristal. Su cara estaba completamente aplastada contra la ventana, con la nariz y la boca deformadas por la presión. Era una mujer joven, tal vez de 20 y tantos años. Tenía los ojos bien abiertos y me estaba mirando fijamente. No parpadeaba. Su aliento empañaba el cristal formando un círculo de condensación alrededor de su boca. Me quedé paralizado sin poder moverme ni gritar. Ella seguía ahí, presionando su cara contra el cristal, mirándome. Después de lo que pareció una eternidad, lentamente empezó a sonreír. Pero como su cara estaba aplastada contra el vidrio, la sonrisa se veía horriblemente distorsionada. Sus labios se estiraron de forma antinatural y pude ver todos sus dientes. Entonces, muy despacio, empezó a arañar el cristal con sus uñas. El sonido era espantoso, un chirrido agudo que me hacía doler los dientes. Arañaba y arañaba sin dejar de mirarme, sin dejar de sonreír. Finalmente logré moverme. Agarré mi teléfono temblando y marqué a la policía. Mientras esperaba que contestaran, la mujer seguía arañando el cristal. Podía ver las marcas que dejaban sus uñas en el vidrio. Cuando alguien finalmente contestó en la policía, le dije que había una mujer actuando de forma extraña afuera de la gasolinera, que necesitaba ayuda. La operadora me dijo que enviaban una patrulla pero que podía tardar unos 20 minutos porque estaban atendiendo una emergencia. 20 minutos. Me pareció una eternidad. Le dije que se apuraran, que la mujer estaba tratando de romper el cristal, aunque en realidad no parecía que estuviera tratando de romperlo. Solo lo arañaba una y otra vez produciendo ese sonido horrible. Después de colgar me armé de valor y le grité que se fuera, que ya había llamado a la policía. Ella no reaccionó. No dejó de arañar, ni de mirarme, ni de sonreír. Era como si no me hubiera escuchado o como si no le importara. Pasaron 10 minutos eternos. Mis manos sudaban y sentía náuseas. Y entonces, de repente, ella se detuvo. Dejó de arañar el cristal. Se separó lentamente de la ventana, dejando una marca húmeda donde había estado su cara.
Me miró una última vez con esos ojos vacíos, dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad del terreno baldío. La vi alejarse hasta que su silueta se perdió entre las sombras. Cuando llegó la patrulla de policía 15 minutos después, les conté lo que había pasado. Los dos oficiales me miraron con cara de no creerme mucho. Revisaron alrededor de la gasolinera con sus lámparas, pero no encontraron a nadie. Me dijeron que probablemente era una drogadicta o alguien con problemas mentales, que no me preocupara, que si volvía a pasar les llamara de nuevo. Después de que se fueron me quedé mirando las marcas en el cristal. Eran reales. No me lo había imaginado. Agarré un trapo y limpiador y las borré, pero mis manos no dejaban de temblar. A la mañana siguiente le dije a Daniel lo que había pasado. Él me miró con los ojos bien abiertos y me dijo algo que me dejó helado. A mí también me han pasado cosas raras aquí, me confesó. En mi turno también. A veces llegan clientes que son muy extraños. Y he visto gente en ese terreno de al lado. Muchas veces. Pensé que era mi imaginación, pero ahora que tú también lo has visto, no terminó la frase. Solo nos quedamos mirando el terreno baldío a través de la ventana. A la luz del día se veía inofensivo, solo un pedazo de tierra abandonada con basura. Pero los dos sabíamos que en la noche ese lugar se transformaba en algo diferente, en algo que no debía existir. Le pregunté por qué no había dicho nada antes. Él se encogió de hombros y me dijo lo mismo que yo me había dicho a mí mismo, que necesitaba el dinero, que tenía que aguantar, que tal vez todo tenía una explicación. Los días siguientes fueron empeorando. Cada noche llegaban más de esos clientes extraños, gente que se movía de forma rara, que hablaba sin entonación, que me miraba demasiado tiempo. Y lo peor es que empecé a reconocer algunas caras. Gente que había visto antes pero que ahora era diferente, como si algo los hubiera cambiado. Había un camionero que solía parar cada semana, un tipo grande y amigable que siempre me contaba chistes malos. Una noche llegó como siempre, pero algo estaba mal. Sus movimientos eran lentos. Sus ojos no tenían vida. Me contó el mismo chiste de siempre, pero lo hizo con voz plana, sin reírse, sin sonreír. Como si estuviera recitando algo memorizado hace mucho tiempo, pero que ya no entendía. Después estaba la chica que trabajaba en el restaurante de la carretera. Paraba seguido a comprar cigarros en su descanso. Era una muchacha alegre que siempre traía su uniforme rosa y su gorra con el logo del restaurante. Una noche llegó diferente. Caminaba arrastrando los pies. Su piel se veía grisácea bajo las luces amarillas. Me pidió cigarros con esa misma voz monótona que todos tenían ahora. Cuando le di el cambio, nuestras manos se tocaron. Su piel estaba fría, más fría que el hielo. Me miró a los ojos y por un segundo vi algo moviéndose detrás de sus pupilas, algo oscuro y retorciéndose. También empecé a notar que los clientes normales, la gente que todavía se veía humana, dejaron de llegar. Como si supieran que debían evitar ese lugar. Como si hubiera una advertencia invisible que solo ellos podían percibir. Ahora solo llegaban los otros. Los que algo les pasaba. Los que ya no eran completamente ellos mismos. Una madrugada, creo que era martes o miércoles, ya había perdido la cuenta, me atreví a mirar hacia el terreno baldío con unos binoculares que había traído de mi casa. Eran las 3 de la mañana y no había ningún cliente en la gasolinera. Apagué las luces de la tienda para poder ver mejor en la oscuridad. Lo que vi me quitó el aliento. Había gente en el terreno. Mucha gente. No solo una o dos personas como había visto antes. Había docenas de ellos. Todos parados completamente inmóviles, formando un círculo alrededor de algo en el centro que no podía ver bien. Todos mirando hacia ese punto central. Nadie se movía. Nadie hacía ningún sonido. Ajusté los binoculares tratando de ver qué había en el centro del círculo. Era difícil porque estaba muy oscuro, pero pude distinguir algo. Una sombra más oscura que el resto. Algo que no tenía una forma definida. Algo que se movía y cambiaba constantemente, como humo pero más sólido. Y de esa cosa salían como tentáculos o hilos negros que se extendían hacia cada una de las personas del círculo, como si estuvieran conectados a ella. Mientras miraba, una de las personas del círculo volteó a verme.
Aunque estaba muy lejos y no debería poder verme con las luces apagadas, supe que me estaba mirando directamente. Entonces, otra persona volteó. Y otra. Y otra. Pronto todos en el círculo estaban mirando hacia la gasolinera. Hacia mí. Dejé caer los binoculares y me alejé de la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me escondí detrás del mostrador con las rodillas contra el pecho, tratando de controlar mi respiración. Sentía que algo terrible estaba a punto de pasar. Pasaron minutos, tal vez horas, no lo sé. Estaba demasiado aterrado para moverme o mirar mi reloj. Y entonces escuché los pasos. Muchos pasos. Caminando lentamente hacia la gasolinera. El sonido de docenas de pies arrastrándose sobre el pavimento. Se acercaban cada vez más. Me asomé apenas sobre el mostrador y casi me desmayo de terror. Todas esas personas del terreno estaban ahora en el estacionamiento de la gasolinera. Docenas de ellos. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos con esa misma expresión vacía. Todos moviéndose al mismo tiempo como si fueran controlados por la misma mente. Se acercaron a las ventanas de la tienda. Empezaron a presionar sus caras contra el cristal igual que había hecho aquella mujer días atrás. Pero ahora eran muchos. Las ventanas se llenaron de caras aplastadas, de ojos muertos mirando hacia adentro, de manos arañando el vidrio. El sonido era ensordecedor. Decenas de uñas raspando contra el cristal al mismo tiempo. Agarré mi teléfono para llamar a la policía, pero no tenía señal. Lo intenté una y otra vez, pero nada. Era como si algo estuviera bloqueando las comunicaciones. Busqué el teléfono fijo de la tienda, pero la línea estaba muerta. Solo silencio. Las caras seguían presionadas contra las ventanas. Todos me miraban con esos ojos vacíos. Y entonces empezaron a hablar. Todos al mismo tiempo, con la misma voz. Una voz grave y antigua que no sonaba humana. Únete a nosotros. Únete a nosotros. Únete a nosotros. Lo repetían una y otra vez como un canto macabro. El sonido retumbaba en mis oídos. Me tapé los oídos con las manos, pero podía escucharlos igual. Era como si la voz viniera de adentro de mi cabeza. Las ventanas empezaron a crujir bajo la presión de tantos cuerpos presionando contra ellas. Me di cuenta de que iban a romperse, que iban a entrar. ¿Y entonces qué? ¿Qué me harían? Me convertirían en uno de ellos. Me quitarían lo que sea que hace que una persona sea una persona y me dejarían como un cascarón vacío. No lo pensé más. Corrí hacia la puerta trasera de la tienda, la que daba hacia el bosquecito de árboles detrás de la gasolinera. La abrí y salí corriendo sin mirar atrás. Podía escuchar el sonido del cristal rompiéndose detrás de mí. Podía escuchar los pasos persiguiéndome. Corrí entre los árboles sin importarme las ramas que me arañaban la cara y los brazos. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas no podían más. Finalmente me tropecé con una raíz y caí al suelo. Me arrastré detrás de un árbol grueso y me quedé ahí temblando, tratando de no hacer ruido. Escuché los pasos acercándose. Muchos pasos, caminando entre los árboles, buscándome. Los escuché pasar cerca de donde estaba escondido, tan cerca que podía oler ese olor dulce y podrido que emanaba de ellos. Pero no me encontraron. Siguieron caminando y eventualmente el sonido de sus pasos se fue alejando. Me quedé ahí escondido hasta que salió el sol. Cuando finalmente me atreví a mover, salí del bosque y caminé de vuelta a la gasolinera. Todas las ventanas estaban rotas. Había vidrios por todos lados. Los productos de la tienda estaban tirados y destruidos. Pero no había nadie. Todos se habían ido con la luz del día. Agarré mis cosas y me fui. No esperé a que llegara Daniel. No llamé a mi jefe. Solo me subí a mi carro y manejé a mi casa. Cuando llegué, mi esposa se asustó al verme. Tenía cortadas por toda la cara y los brazos por las ramas. Mi ropa estaba rota y sucia. Le dije que había tenido un accidente, que me había caído. No le conté la verdad. No le he contado la verdad a nadie hasta ahora. Renuncié ese mismo día por mensaje. Le dije a mi jefe que había una emergencia familiar y que no podía seguir trabajando ahí. Él me contestó que no había problema, que entendía.
Nunca me preguntó qué había pasado con la gasolinera esa noche. Nunca me preguntó sobre las ventanas rotas. Y eso me hace pensar que tal vez él sabía. Tal vez por eso casi nunca aparecía por ahí. Tal vez por eso el turno de noche pagaba el doble. Han pasado 6 meses desde entonces. Conseguí otro trabajo, uno de día, que paga menos pero donde puedo dormir en las noches, donde puedo estar con mi familia cuando cae el sol. He tratado de olvidar lo que pasó. He tratado de convencerme de que fue una pesadilla, un episodio de estrés o algo así, pero no puedo olvidar, y lo peor es que sé que no terminó. A veces, cuando manejo en la noche, veo a gente parada al lado de la carretera, gente que no debería estar ahí, gente que me mira cuando paso, y reconozco algunas caras: el camionero, la chica del restaurante, otros clientes que solían llegar a la gasolinera. Cada vez hay más de ellos. Los veo en diferentes lugares, en la ciudad, en el supermercado, caminando por las calles al anochecer, siempre con esa misma expresión vacía, siempre moviéndose de esa forma extraña, y cuando me ven, sonríen, como si supieran que eventualmente voy a ser uno de ellos, porque esa es la verdad que no quiero aceptar. Sea lo que sea, esa cosa en el terreno baldío está creciendo, está tomando más gente, extendiéndose, y no hay forma de detenerla, no hay a quien contarle. Si llamo a la policía me dirán que estoy loco, si le cuento a mi familia solo los asustaré. A veces en las noches despierto con la sensación de que alguien me está observando desde afuera de mi ventana. Y cuando me atrevo a mirar, ahí están, parados en la oscuridad de mi jardín, mirándome, esperando. Sé que es solo cuestión de tiempo. Una noche voy a despertar y voy a sentir ese frío atravesándome. Voy a sentir algo oscuro entrando en mí, reemplazando lo que soy. Y voy a caminar afuera a unirme a los demás. Y ya no voy a ser Ricardo Méndez Soto de Monterrey. Voy a hacer otra cosa. Algo que se ve como yo pero que no soy yo. Por eso escribo esto ahora. Para que alguien sepa lo que pasó. Para que alguien entienda que si ven a gente actuando raro en las noches, si ven a alguien con ojos vacíos y movimientos lentos, no se acerquen, no les hablen, corran, porque una vez que te ven, una vez que te marcan, ya no hay escape. Y si pasan por una gasolinera en las afueras de Monterrey, una con un terreno baldío al lado y un bosquecito atrás, no paren ahí. No importa cuánta gasolina necesiten, no importa qué tan cansados estén, sigan manejando, porque ese lugar ya no es un lugar para personas, es un lugar para las cosas que solían ser personas. A veces me pregunto sobre Daniel, sobre el chavo del turno de mañana. ¿Seguirá trabajando ahí? ¿O ya es uno de ellos? No he tenido el valor de averiguarlo. No quiero saber la respuesta. Lo único que sé es que cada noche que pasa, siento que estoy menos despierto. Como si poco a poco algo estuviera apagando la luz dentro de mí. Y tengo miedo de que pronto, muy pronto, voy a despertar una mañana y mi esposa va a notar algo diferente en mis ojos. Va a notar que me muevo un poco más lento, que hablo un poco más plano, y para entonces ya será demasiado tarde, porque esa cosa en el terreno baldío no se detiene, no descansa, solo crece y crece, tomando más gente cada noche, y nadie lo nota, nadie hace nada. Todos siguen con sus vidas mientras la oscuridad se extiende. Yo traté de escapar, traté de alejarme, pero no importa. Una vez que te encuentra, nunca te deja ir realmente. Solo espera, y espera, y espera. Y yo sigo esperando también. Esperando a que llegue esa noche en que finalmente venga por mí. En que esa oscuridad finalmente me alcance y me apague para siempre. No hay esperanza, no hay salida, solo hay espera. Y mientras tanto, esa gasolinera sigue ahí, con sus luces amarillas parpadeantes, con su terreno baldío al lado, esperando al siguiente trabajador que necesite dinero, al siguiente que acepte el turno de noche sin hacer preguntas, esperando para tomar otra alma más. Antes de contarles esta historia, debo decirles que yo nunca creí en fantasmas ni en cosas del más allá.
Era de esas personas que siempre buscan una explicación lógica para todo, pero lo que me pasó aquella noche en el cementerio de San Miguel cambió completamente mi forma de ver el mundo. Esto que les voy a contar no es una invención ni un cuento que escuché por ahí. Me pasó a mí, Roberto Hernández Morales, de 34 años. Nacido y criado en Guadalajara, Jalisco, trabajo como electricista desde hace más de 10 años y nunca había tenido una experiencia como esta. Todo comenzó un viernes por la noche del mes de octubre. Había terminado de arreglar la instalación eléctrica de una casa cerca del cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. Ya eran casi las 11 de la noche cuando guardé mis herramientas en la camioneta. La casa donde había trabajado quedaba justo enfrente del cementerio, separada solo por una calle angosta y mal iluminada. Mientras cargaba mi equipo, noté que una de mis llaves inglesas más importantes se me había caído. La busqué por todos lados con la lámpara del teléfono, pero no la encontraba. Estaba seguro de que se me había caído cuando salí de la casa, pero por más que buscaba entre los arbustos y la banqueta, no aparecía por ningún lado. Fue entonces cuando miré hacia el cementerio y vi algo que me llamó la atención. Del otro lado de la reja, justo enfrente de donde estaba parado, había un pequeño brillo metálico. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que mi llave inglesa había rodado por debajo de la reja y ahora estaba dentro del cementerio. Esa llave era muy especial para mí. Había sido de mi papá, que también era electricista, y me la había dado cuando empecé en este trabajo. No podía dejarla ahí. Miré hacia todos lados y no vi a nadie. La calle estaba completamente vacía y silenciosa. Solo se escuchaba el sonido lejano de algunos carros en la avenida principal. La reja del cementerio era alta, pero tenía unos barrotes gruesos que permitían trepar sin mucha dificultad. Había visto a otros trabajadores hacer lo mismo cuando se les caían cosas. Me dije a mí mismo que solo sería un momento, que entraría, tomaría mi llave y me iría inmediatamente. Trepé la reja con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando mis pies tocaron el suelo del cementerio, sentí un escalofrío extraño que me recorrió toda la espalda. El aire adentro se sentía diferente, más pesado y frío que afuera. Encendí la lámpara de mi teléfono y caminé hacia donde había visto el brillo de mi llave. El cementerio se veía completamente diferente de noche. Durante el día, cuando pasaba por ahí en mi camioneta, se veía como cualquier otro lugar, pero ahora, con solo mi pequeña luz alumbrando el camino, parecía un mundo completamente diferente. Las tumbas se veían más grandes, las sombras se movían de formas extrañas, y cada sonido, por pequeño que fuera, se escuchaba amplificado. Encontré mi llave junto a una tumba antigua de mármol gris. Cuando me agaché para recogerla, pude leer el nombre grabado en la lápida: Esperanza Villanueva de Sánchez, 1892-1934. La letra era elegante, pero ya muy desgastada por el tiempo. Mientras me incorporaba con mi llave en la mano, sentí que alguien me estaba observando. Me quedé completamente inmóvil por un momento, tratando de escuchar cualquier sonido que me dijera si había alguien más ahí. Pero lo único que se oía era el viento moviendo las hojas secas entre las tumbas. Me dije a mí mismo que eran solo nervios, y que tenía que salir de ahí lo más rápido posible. Cuando me di la vuelta para caminar hacia la reja, mi lámpara se apagó de repente. Apreté el botón varias veces, pero no encendía. El teléfono estaba funcionando perfectamente, pero la lámpara simplemente no prendía. Me quedé en completa oscuridad en medio del cementerio. Traté de calmarme y recordar por dónde había entrado. Sabía que la reja estaba hacia mi izquierda, así que comencé a caminar en esa dirección, usando mis manos para no tropezar con las tumbas. Pero mientras caminaba, empecé a escuchar algo que me heló la sangre. Era el sonido de pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Me detuve para escuchar mejor, y los pasos también se detuvieron. Cuando volví a caminar, los pasos comenzaron de nuevo, manteniendo el mismo ritmo que yo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me dije que tal vez era solo el eco de mis propios pasos, pero sabía que no era cierto. Los pasos sonaban diferentes a los míos, más lentos y con un sonido extraño, como si la persona que caminaba tuviera dificultades para moverse. Decidí caminar más rápido, casi corriendo, tratando de llegar a la reja lo antes posible, pero mientras más rápido caminaba, más rápido se escuchaban los pasos detrás de mí. Era como si quien me siguiera pudiera mantener mi ritmo sin ningún problema. De repente tropecé con algo y caí al suelo.
Cuando extendí mis manos para levantarme, toqué algo frío y áspero. Era una lápida que había estado oculta entre la hierba alta. Al tocarla sentí que tenía grabados muy profundos, como si hubieran sido hechos recientemente. Mientras estaba en el suelo tratando de orientarme, escuché algo que jamás olvidaré, una voz suave, como de mujer anciana, que susurraba mi nombre. Roberto, Roberto. La voz venía de muy cerca, como si alguien estuviera agachado justo a mi lado. Me levanté de un salto y corrí sin dirección fija, tropezando con tumbas y monumentos. Ya no me importaba hacia dónde iba, solo quería alejarme de esa voz. Pero por más que corría, la voz parecía seguirme, susurrando mi nombre una y otra vez, cada vez más cerca. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, vi una luz débil a lo lejos. Era la luz de un farol de la calle, lo que significaba que estaba cerca de la reja. Corrí hacia esa luz con todas mis fuerzas, ya sin importarme el ruido que hacía. Cuando llegué a la reja, mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar los barrotes para trepar. Mientras subía, sentí una mano fría que me tocó el tobillo. No me atreví a mirar hacia abajo, solo seguí trepando hasta que logré saltar al otro lado de la reja. Una vez afuera, corrí hasta mi camioneta y me subí de inmediato. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo meter la llave en el contacto. Cuando por fin logré encender el motor, miré hacia el cementerio por el espejo retrovisor. Lo que vi me dejó sin aliento. Junto a la reja, exactamente en el lugar donde había trepado para salir, había una figura de mujer vestida de blanco. No podía ver su cara claramente, pero podía distinguir que me estaba mirando directamente. Se quedó ahí parada, completamente inmóvil, hasta que doblé la esquina y la perdí de vista. Llegué a mi casa en tiempo récord, con el corazón aún latiendo aceleradamente. Mi esposa María Elena se despertó cuando entré y me preguntó qué me había pasado. Le dije que había tenido problemas con la camioneta, pero no me atreví a contarle la verdad. ¿Quién me iba a creer? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba de nuevo esa voz susurrando mi nombre. Me quedé despierto hasta que amaneció, pensando en lo que había pasado y tratando de encontrar una explicación lógica. Al día siguiente, traté de seguir con mi rutina normal. Tenía que ir a trabajar a una escuela en el centro de la ciudad. Pensé que mantenerme ocupado me ayudaría a olvidar lo que había pasado la noche anterior. Pero desde que salí de mi casa, sentí que algo había cambiado en mí. Durante todo el día tenía la sensación de que alguien me observaba. Cuando estaba subido en la escalera reparando las luces del patio de la escuela, volteaba constantemente hacia atrás, esperando ver a alguien ahí, pero siempre estaba solo. Los maestros que pasaban me preguntaban si me sentía bien, porque notaban que estaba muy nervioso. La cosa se puso peor cuando llegué a mi casa esa tarde. María Elena había preparado mi comida favorita, pero no tenía nada de hambre. Ella se dio cuenta de que algo me pasaba e insistió en que le contara qué tenía. Al principio me resistí, pero finalmente decidí contarle todo lo que había pasado en el cementerio. Mi esposa me escuchó sin interrumpirme, pero pude ver en su cara que no me creía completamente. Al final me dijo que probablemente había sido el cansancio y los nervios de estar solo en un lugar tan siniestro por la noche. Me sugirió que fuera al doctor para que me revisara, pensando que tal vez tenía presión alta o algo así. Esa segunda noche logré dormir un poco mejor, pero tuve pesadillas extrañas. Soñé que estaba de nuevo en el cementerio, pero esta vez era de día. Caminaba entre las tumbas buscando algo, pero no sabía qué. En el sueño, llegaba a la tumba de Esperanza Villanueva de Sánchez, la misma donde había encontrado mi llave, pero ahora la lápida estaba completamente limpia y nueva, como si acabaran de ponerla. En el sueño me agachaba para tocar la lápida y de repente la tierra se abría. De adentro salía una mano pálida que me agarraba de la muñeca. Despertaba gritando y empapado en sudor. María Elena me tranquilizaba, pero yo sabía que estos no eran sueños normales. Los siguientes días fueron extraños. Empecé a notar cosas que antes no veía. Cuando pasaba por el cementerio en mi camioneta durante el día, para ir a trabajos en esa zona, siempre miraba hacia adentro. Una tarde, mientras esperaba el semáforo en rojo, justo enfrente de la entrada principal, vi algo que me dejó helado. Entre las tumbas, en la misma área donde había estado esa noche, había una mujer vestida de blanco caminando lentamente. Estaba demasiado lejos para ver su cara, pero su forma de caminar era exactamente igual a los pasos que había escuchado siguiéndome esa noche.
Caminaba muy despacio, arrastrando los pies, deteniéndose de vez en cuando como si estuviera buscando algo. El semáforo cambió a verde, pero yo no podía quitar los ojos de esa figura. Los carros de atrás empezaron a tocar el claxon, pero yo seguía viendo a esa mujer. Cuando finalmente arranqué y volví a mirar, ya no estaba ahí. Esa tarde decidí investigar un poco. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre el cementerio San Miguel. Encontré varios libros sobre la historia de los cementerios de Guadalajara. Lo que leí me puso los pelos de punta. Resulta que el cementerio San Miguel tenía fama de ser un lugar con mucha actividad paranormal. Desde los años 50, la gente reportaba avistamientos de una mujer vestida de blanco que caminaba entre las tumbas por las noches. La describían exactamente como yo la había visto, caminando lentamente, arrastrando los pies como si buscara algo o a alguien. Pero lo que más me impactó fue cuando encontré información específica sobre Esperanza Villanueva de Sánchez, la mujer cuya tumba había visto esa noche. Según lo que leí, había sido una mujer muy devota que cuidaba de los enfermos en su barrio. Había perdido a su esposo joven en un accidente y nunca se volvió a casar. Vivía sola y se dedicaba a ayudar a otros, hasta que se enfermó y falleció, en 1934. Lo que me llamó más la atención fue que, según los registros, Esperanza había tenido una obsesión con proteger a las personas que consideraba buenas. Incluso después de su entierro, la gente del barrio contaba que su espíritu seguía cuidando a quienes necesitaban ayuda, pero también que se molestaba mucho cuando alguien faltaba. El respeto al cementerio o a los muertos. Esa información me hizo pensar, tal vez mi presencia en el cementerio esa noche había despertado algo. Tal vez Esperanza pensó que yo era un intruso o alguien que venía a hacer daño. O tal vez, por el contrario, había visto que yo era una persona trabajadora y honesta, y ahora quería protegerme de algo. Durante las siguientes semanas las cosas se volvieron aún más extrañas. Empecé a encontrar objetos en lugares donde estaba seguro de que no los había puesto. Una mañana, mi caja de herramientas apareció perfectamente, organizada de una manera que yo nunca las acomodaba. Otra vez encontré mi llave inglesa, la misma que había ido a buscar al cementerio, en la mesa de la cocina cuando estaba seguro de que la había guardado en mi camioneta. María Elena empezó a preocuparse de verdad cuando me vio hablando solo una tarde. Yo estaba en el patio de la casa, revisando unas herramientas, cuando sentí de nuevo esa presencia familiar. Sin pensar dije en voz alta, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues? Mi esposa salió corriendo de la casa y me preguntó con quién estaba hablando. Cuando le dije que con nadie, me miró con una preocupación que nunca antes había visto en sus ojos. Esa noche insistió en que fuéramos con el padre Miguel, el sacerdote de nuestra parroquia. El padre Miguel me escuchó con paciencia mientras le contaba toda la historia. Cuando terminé, se quedó pensativo por un momento y luego me dijo algo que jamás olvidaré. Roberto, hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. A veces los espíritus de las personas que fueron muy apegadas a la vida terrenal no pueden descansar en paz. Pero no todos los espíritus son malignos. Algunos solo buscan cumplir una última misión. Me dio una medalla de San Miguel Arcángel y me dijo que la llevara siempre conmigo. También me sugirió que fuera al cementerio de día, acompañado de alguien, para llevar flores a la tumba de Esperanza y pedirle que me dejara en paz, si eso era lo que quería. Al principio, la idea de volver al cementerio me aterrorizaba, pero conforme pasaron los días, me di cuenta de que la presencia extraña no se había ido. Si algo se había vuelto más fuerte, ya no solo la sentía por las noches, sino también durante el día. A veces, mientras trabajaba, sentía como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, observando todo lo que hacía. Una tarde, mientras reparaba la instalación eléctrica de una tienda, el dueño me comentó algo que me dejó pensando. Me dijo, «Oiga, Roberto, usted últimamente trabaja mucho mejor que antes. No sé qué le pasa, pero parece que tiene una suerte especial. Todo le sale perfecto a la primera». Era cierto. En las últimas semanas, mi trabajo había mejorado considerablemente. No cometía errores. Encontraba los problemas eléctricos más rápido que nunca y hasta había conseguido 3 trabajos nuevos de clientes que me recomendaron otros. Era como si tuviera ayuda invisible. Esa noche, tomé la decisión de volver al cementerio, pero esta vez iría de día con María Elena, tal como me había sugerido el padre Miguel.
Compré un ramo de flores blancas y le pedí a mi esposa que me acompañara. Ella no quería, pero finalmente aceptó cuando le expliqué que necesitaba hacer esto para tener paz mental. El sábado por la mañana fuimos al cementerio San Miguel. Entramos por la puerta principal. Con el permiso del cuidador, el lugar se veía completamente diferente de día. El sol brillaba entre los árboles. Había personas visitando a sus familiares y se escuchaban los pájaros cantando. Parecía imposible que fuera el mismo lugar terrorífico de aquella noche. Encontramos la tumba de Esperanza sin dificultad. A la luz del día, pude ver que era una tumba muy cuidada. Alguien había estado llevando flores recientemente y la lápida estaba limpia. Dejé el ramo de flores blancas y, sintiéndome un poco tonto pero decidido a intentarlo, hablé en voz baja. Señora Esperanza, dije, si usted está aquí me puede escuchar. Quiero que sepa que no vine a faltarle el respeto esa noche, solo buscaba algo que se me había caído. Si me está ayudando con mi trabajo, se lo agradezco mucho, pero también necesito que me deje vivir en paz. María Elena me miraba con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Nos quedamos ahí parados por unos minutos, en silencio. De repente sentí una brisa suave que movió las flores que acababa de poner. No había viento ese día, pero esa brisa se sintió diferente, como un suspiro de alivio. Cuando salimos del cementerio esa mañana, me sentí más tranquilo de lo que había estado en semanas. María Elena iba callada en el camino de regreso, pero después me dijo que había sentido algo extraño mientras estábamos parados frente a la tumba. Era como si alguien nos estuviera observando, me dijo, pero no de mala manera. Era como si fuera alguien que nos conocía. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. No tuve pesadillas y por primera vez en semanas, no sentí esa presencia extraña rondando por mi casa. Pensé que tal vez el problema se había resuelto, que hablar con Esperanza había funcionado y que finalmente me dejaría en paz. Pero me equivoqué. Las cosas no habían terminado, solo habían cambiado. Unos días después recibí una llamada de trabajo muy extraña. Un hombre mayor me contactó diciendo que necesitaba urgentemente que le arreglara la instalación eléctrica de su casa. Me dijo que varios electricistas habían ido antes que yo, pero que ninguno había podido resolver el problema. La dirección que me dio estaba en una colonia muy antigua, cerca del centro de la ciudad. Cuando llegué a la casa, me encontré con don Aurelio Sánchez, un señor de unos 70 años que vivía solo en una casa grande y muy antigua. Me explicó que desde hacía meses tenía problemas con la luz. Se apagaban las lámparas sin razón, los focos se fundían constantemente, y a veces se escuchaban ruidos extraños que parecían venir de las paredes. Mientras revisaba la instalación eléctrica, don Aurelio me contó que esa casa había pertenecido a su familia desde hacía muchos años. Su abuela había vivido ahí hasta que se casó y se fue a vivir con su esposo. Cuando mencionó el nombre de su abuela, casi se me cae la caja de herramientas de las manos. Mi abuela se llamaba Esperanza Villanueva, me dijo. Se casó con mi abuelo Teodoro Sánchez, pero él se fue muy joven y ella se quedó viuda. Nunca se volvió a casar y se dedicó a cuidar enfermos hasta que ella misma se enfermó. No podía creer lo que estaba escuchando. Don Aurelio era el nieto de Esperanza Villanueva de Sánchez, la mujer cuya tumba había encontrado esa noche en el cementerio. Le pregunté si sabía algo sobre las historias que contaba la gente sobre su abuela después de que falleció. Ah, sí, me dijo con una sonrisa triste. La gente siempre decía que mi abuela no podía descansar en paz, que su espíritu seguía cuidando a las personas buenas, especialmente a los trabajadores honestos. Decían que cuando alguien realmente necesitaba ayuda, de alguna manera ella encontraba la forma de ayudarlos. Mientras don Aurelio me contaba esto, yo trabajaba en la instalación eléctrica de su casa, y algo increíble empezó a pasar. Cada problema que encontraba se resolvía casi solo. Los cables se conectaban perfectamente. Los fusibles que estaban dañados aparecían nuevos en lugares donde estaba seguro de que no había revisado antes. Y todas las herramientas que necesitaba aparecían justo donde las buscaba. En menos de 2 horas, había arreglado completamente la instalación eléctrica de la casa. Don Aurelio no podía creer que hubiera terminado tan rápido cuando otros electricistas se habían tardado días enteros sin resolver nada. Cuando terminé el trabajo, don Aurelio insistió en pagarme el doble de lo que le había pedido. Me dijo que no había tenido problemas eléctricos en su casa desde hacía décadas y que estaba seguro de que yo había hecho algo especial. Mientras guardaba mis herramientas,
Le conté a don Aurelio lo que me había pasado en el cementerio. Al principio pensé que se iba a reír de mí, o que no me iba a creer, pero me escuchó con mucha atención. Cuando terminé de contarle toda la historia, se quedó callado por un momento y luego sonrió. Mi abuela siempre decía que hay personas en este mundo que tienen un don especial para ayudar a otros, me dijo. Ella creía que cuando una persona con ese don se encontraba en problemas o necesitaba ayuda, los espíritus de las personas buenas que ya habían partido podían guiarlos y protegerlos. Don Aurelio se acercó a una mesa antigua y sacó una fotografía amarillenta. Era una mujer joven vestida de blanco, con una cara amable y ojos muy expresivos. Esta es mi abuela Esperanza cuando tenía unos 30 años, me dijo. ¿Se parece a la mujer que usted vio esa noche? Cuando vi la fotografía se me puso la piel chinita. Era exactamente la misma figura que había visto junto a la reja del cementerio. Esa noche, la misma mujer que había estado caminando entre las tumbas cuando pasé en mi camioneta. No había duda de que era ella. Roberto, me dijo don Aurelio, creo que mi abuela lo eligió a usted para algo especial. Ella siempre tuvo la habilidad de reconocer a las personas buenas y trabajadoras. Si se le está apareciendo a usted, es porque ve algo especial en su corazón. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, le conté todo a María Elena. Mi esposa me escuchó con más atención que nunca, y al final me dijo algo que me sorprendió mucho. Roberto, desde que pasó lo del cementerio, tu trabajo ha mejorado muchísimo. Has conseguido más clientes, no cometes errores, y hasta te ves más seguro de ti mismo. Tal vez esa señora realmente te está ayudando. En las siguientes semanas, mi vida cambió de maneras que nunca hubiera imaginado. El trabajo siguió llegando de forma casi milagrosa. La gente me recomendaba a sus conocidos, y cada instalación eléctrica que reparaba quedaba perfecta. Era como si tuviera una guía invisible que me ayudaba a hacer mi trabajo mejor que nunca. Pero lo más importante era que ya no tenía miedo. Seguía sintiendo la presencia de Esperanza de vez en cuando, especialmente cuando enfrentaba trabajos difíciles. Pero ahora la sentía como una compañía amable, como si fuera una abuela cariñosa que me cuidaba desde el más allá. Una noche, unas semanas después de haber visitado la tumba con María Elena, tuve un sueño muy diferente a las pesadillas que había tenido antes. Soñé que estaba en un jardín hermoso lleno de flores blancas, y ahí estaba Esperanza, pero ahora la podía ver claramente. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño, vestida con un vestido blanco muy elegante. Tenía una sonrisa muy dulce y ojos llenos de bondad. En el sueño se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Roberto, me dijo con una voz suave y cariñosa, gracias por cuidar también a mi nieto Aurelio. Hacía mucho tiempo que necesitaba ayuda, pero los otros electricistas no tenían un corazón como el tuyo. Yo solo ayudo a las personas que realmente se preocupan por hacer un buen trabajo. En el sueño le pregunté por qué me había elegido a mí, y ella sonrió aún más, porque tienes el mismo espíritu trabajador que tenía mi esposo. Él también era electricista, ¿sabías? Cuando vi que regresaste al cementerio solo para buscar la herramienta de tu padre, supe que eras una persona especial. Las herramientas de trabajo son sagradas para quienes las usan con honor. Desperté de ese sueño sintiéndome completamente en paz. Por primera vez desde aquella noche en el cementerio, entendí completamente lo que había pasado. Esperanza no me había perseguido para asustarme. Me había estado observando para conocerme, para ver qué tipo de persona era yo realmente. Desde entonces han pasado varios meses, y mi vida ha seguido mejorando. Mi negocio de electricista ha crecido tanto que ya estoy pensando en contratar a un ayudante. María Elena y yo estamos más felices que nunca, y hasta hemos logrado ahorrar dinero para mejorar nuestra casa. Cada vez que paso por el cementerio San Miguel, siempre miro hacia la tumba de Esperanza y digo una pequeña oración de agradecimiento. A veces llevo flores frescas, y otras veces solo me detengo un momento para saludarla en silencio. Ya no tengo miedo de los cementerios ni de las historias de fantasmas. Ahora sé que no todos los espíritus son malignos. Algunos son guardianes que nos cuidan desde el más allá, especialmente a quienes tratamos de vivir con honestidad y trabajar con dedicación. La llave inglesa de mi papá, la misma que me llevó al cementerio esa noche, ahora la guardo en un lugar especial en mi caja de herramientas. Cada vez que la uso, siento como si tuviera la bendición, tanto de mi padre como de Esperanza, protegiéndome y guiándome en mi trabajo. Don Aurelio se ha vuelto uno de mis mejores amigos.
A veces voy a visitarlo los domingos y me cuenta más historias sobre su abuela Esperanza. Me ha enseñado fotografías de cuando ella era joven y cuidaba a los enfermos del barrio. En todas las fotos se ve igual de bondadosa que en el sueño que tuve. Hace poco, don Aurelio me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. Roberto, mi abuela siempre decía que las personas buenas nunca mueren realmente, sino que se convierten en ángeles guardianes de quienes siguen luchando en este mundo. Esta historia que les he contado es completamente cierta. Roberto Hernández Morales, de Guadalajara, Jalisco, ese soy yo, y esto me pasó exactamente como se los he relatado. Sé que es difícil de creer, pero hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos explicar con la razón. Ahora, cada vez que alguien me cuenta una historia de fantasmas o experiencias paranormales, los escucho con respeto y sin burlarme, porque sé que hay espíritus que siguen entre nosotros, no para asustarnos, sino para cuidarnos y ayudarnos cuando más lo necesitamos. Y si algún día ustedes se encuentran en una situación similar, no tengan miedo. No todos los encuentros con el más allá son terroríficos. A veces, son bendiciones disfrazadas que llegan justo cuando más las necesitamos.